Buenas noches, Sudáfrica. Buenas tardes allá en México. Muchas gracias por estar aquí en otro evento más de nuestra jornada Pride, una mirada multidisciplinaria a la diversidad, organizada por el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Sudáfrica. Y pues damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, todos activistas y coordinadores de colectivos, en especial en nuestra casa de estudios, la UNAM. Y también, por supuesto, nos acompaña el director del SEM, el doctor Arturo Mendoza, quien nos va a apoyar esta sesión con la moderación y coordinar el evento. Muchas gracias. Tenemos al doctor Astron Martínez, quien es activista y defensor de derechos humanos, con una década de trabajo con base con población LGBTI+. Representó a México en las Olimpiadas número 40 de Química en Hungría. Estudió una carrera científica y pertenece a la 12ª generación de divulgadores de la ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y también a la primera línea de defensores jóvenes de derechos humanos del programa de Así Legal. Es fundador, junto con Fernando Patlán, de la asociación civil DIVU. Y es también trabajador en la sección de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, Astron. Tenemos con nosotros al maestro Luis Fernando Patlán, quien es maestro en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y es egresado y miembro de la 13ª generación de defensores y defensoras jóvenes de derechos humanos del reconocido Centro Fray Francisco de Vitoria. Es activista social, librero y traductor especializado y, como ya se mencionó, junto con el doctor Astron, es fundador de DIVU. Es docente y tallerista de adultos mayores y personas con discapacidades con el programa Pilares de la Ciudad de México, y sus publicaciones académicas y de divulgación incluyen temas de alimentos, alimentación, fomento a la lectura, infancias y perspectiva de género. Bienvenido, maestro Patlán. Contamos con la presencia de Brandon Santamaría. Ella es una alumno de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y trabajó en el 2018 en un proyecto Infocap con la doctora Graciela Suárez Noyola, en la cual publicó un cuaderno que fue una colección de escritos en los que plasmaba sus inquietudes sobre la identidad, el sexo y la diferencia. Es miembro de la colectivo Udiversidad UNAM desde principios del 2020 y se identifica como una persona no binaria. Bienvenido, Brandon. Y por último, nuestro siguiente invitado es Brian García Gutiérrez. Es alumno de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogos de la UNAM y cuenta con una amplia experiencia en el área de biología molecular, donde se ha destacado en la investigación transnacional de diferentes áreas de estudio. También ha sido alumno de diversos laboratorios dentro de instituciones públicas del área de salud, dentro de los que destacan el laboratorio de investigación en cardiopatías congénitas y arritmias del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. También realizó una estancia ahí mismo en el área de neuroteratogénesis experimental y biología del desarrollo, donde se destacan sus investigaciones sobre la deformación axial de neuronas ante estímulos hipo e hiperglucémicos. Y junto con la doctora Adriana Sánchez, realizar una investigación sobre el espectro intersexual y la aparición del gen TH, True Hermaphrodism, en edad pediátrica. Bienvenido, Brian. ¿Podrían entre ustedes explicarnos cuál es el motivo inicial de la creación de los colectivos que ustedes dirigen? Por ejemplo, diversidad,
y DIBU. Entiendo que Universidad ya lleva 10 años, ¿cierto? Sí, de hecho, Universidad cumple 15 años ya Oh, ok. el 4 de agosto. Es la organización más longeva que está activa actualmente en la UNAM, que sea a favor de la diversidad sexual. Sí, en agosto cumple los 15 años. Sí, como menciona Bran, justamente, Universidad se crea a través de la necesidad de creación de espacios seguros para la comunidad LGBTIQ+, dentro de la UNAM, así como también el hecho de divulgación tanto de ciencias sociales como ciencias naturales, para pues poder tener actualizada a la población que hoy en día se tiene esta gran población que se tiene, así como también, pues también armar un poco de lo que son redes de comunicación dentro de la UNAM, que es nuestros objetivos actuales. Abonando lo que dicen mis compañeros, pues es entonces su diversidad uno de los colectivos más longevos que existen en la UNAM, justamente. Fernando y yo fuimos presidentes de la universidad en su tiempo, y hace 10 años y hace pues muchísimo tiempo, pues eran otras situaciones en la UNAM. Ahora ya existen muchísimos colectivos y colectives, y ya existe el respaldo institucional, afortunadamente. En el instituto donde yo actualmente trabajo como trabajador de la UNAM, en el Instituto de Materiales de la UNAM, pues también ya existe el propio colectivo, también están varios, al menos hay 3 colectivos que manejan el tema en Facultad de Química. Tuve la oportunidad de verlos apenas en la marcha que tuvieron. Están colectivos feministas y hay 2 colectivos LGBT, tan solo en la Facultad de Química. Entonces, imagínate, pues ya cuantísimo colectivo LGBT hay en toda la UNAM, ¿no? Entonces, pues sí, justamente en DIBU, pues surgimos como esta necesidad hace como 8 años. Ya una vez que nos graduamos y una vez que terminamos ciclos como estudiantes ahí en la UNAM, de generar activismo institucional a través de una asociación civil. Pues Fer les puede platicar más sobre las líneas. Sí, justamente Ok. una cosa que nos motivó a generar la asociación, es decir, bueno, ya que no estás dentro de la universidad, pero te interesa seguir trabajando los temas, y que justamente veíamos que pues realmente no estaba tanto este enfoque como más hacia las ciencias naturales, como más hacia la divulgación, y sobre todo como un poco buscando descentralizar, porque pues finalmente mucho del activismo que había, al menos en la Ciudad de México, estaba como muy centrado en ciertas zonas. Entonces lo que queríamos hacer con la asociación era, por un lado, usar las herramientas que ya teníamos de divulgación, de promoción de derechos humanos y de activismo para manejar estos temas, pero también lo que queríamos hacer era decir, bueno, hay que ir más allá, no hay que quedarnos solo como en esta zona céntrica, que digo, también necesita el servicio, pero ir sobre todo a las periferias. Es por eso que, por ejemplo, si bien empezamos en la ciudad, pues hemos ido a Tláhuac, hemos ido al Estado de México, Morelos, Veracruz, y también sobre todo en estos otros estados, más que llegar y pues solamente como que actuar y ya, pues también buscar a las colectivas asociaciones locales para colaborar, establecer vínculos de comunicación. Por ejemplo, aprovechando los vínculos que teníamos en UNAM, hemos trabajado en el IBT, en la ENES de Morelia, incluso en la ENES de Mérida, o sea, justamente llevando estos temas, porque también algo que nos dimos cuenta es que pues es muy diferente cómo se manejan los temas aquí en la ciudad que en otros estados, y que en ocasiones temas que aquí damos por sentado, allá todavía faltaban por explorarse. Es por eso que tratamos de darle como ese enfoque, y es el que hemos venido trabajando todos estos años. Estábamos revisando sus páginas, sus redes. Me llamó la atención, y ustedes lo están proyectando ahí, la mascota que tienen, ¿no? El mapache. Sí, es totalmente. Porque, Pues bueno, tiene muchísimos, pero también tiene un mapache ahí atrás. Sabrás que en México existen pocos lugares que hacen un programa de derechos humanos que se llama Programa Análisis de Sustancias. El programa Análisis de Sustancias es acorde a las personas que tenemos profesionalización en derechos humanos. Se puede ir a un centro, las personas que usan drogas, y les pueden analizar su sustancia, ¿no? Entonces, pues bueno, solo 3 asociaciones civiles en México están capacitadas y autorizadas para hacer eso. La nuestra es una de ellas. Y pues, siendo nosotros egresados de carrera científica, sabemos perfectamente bien usar un espectrofotómetro, por ejemplo, que es lo que está haciendo el mapache justo ahora. Es la primera
representación de la química que existe históricamente, y pues el mapache está utilizando un prisma para refractar y dispersar la luz en varios colores. En este caso está usando el espectro ultravioleta, que es el que se utiliza para dichos fármacos como cocaína, marihuana, etcétera, y de esa forma se cuantifica las drogas, ¿no? Entonces, pues nos encantó esta parte pues, del mapache científico. Es un animal mexicano muy poco usado. Por ejemplo, apenas que fuimos a un congreso de activistas en Brasil, pues nos dijeron igual así de, ay, oigan, qué padre el mapache, porque acá en el Amazonas, justo donde hay mujeres trans científicas, pues también hay mapaches y también están haciendo como cosas bien interesantes, ¿no? Pero sí, justo el mapache mexicano nos gustó por esa parte, no sé. Claro. No, pues muy interesante. Yo no hubiera descifrado esta connotación con el mapache, pero creo que es un distintivo que ustedes tienen, que además de apoyar al colectivo, tienen esta otra fase científica, ¿no? Que como bien decían, no se quedaron solamente ahí, sino van más allá. Y nos estaban comentando sobre las visitas que hicieron a otras escuelas, facultades, tanto en México, en la Ciudad de México como en provincia. ¿Y qué nos pueden platicar sobre las diferencias o las realidades que experimentaron allá, en Pues provincia sobre todo? Pues justo como mencionábamos que el avance de los derechos en la población es muy dispar. O sea, por ejemplo, aquí en la ciudad, pues desde el 2010 tenemos el matrimonio igualitario, desde 2014, si no me equivoco, tenemos la ley de identidad trans. Y otra cosa que vimos, que digo, no la descubrimos, pero la reafirmamos, es que también en otros elementos, por ejemplo, otro tema que manejamos nosotros, que es el de las neurodivergencias, que es dejar de ver las condiciones como esquizofrenia, autismo y todo esto como enfermedades y verlas más bien como desde otra perspectiva, pues prácticamente en otros estados era completamente desconocido. O sea, todavía tenían una visión como muy patologizante, como muy del siglo XX. Y de hecho, por ejemplo, hablando de los mapaches, también nos gustan mucho porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, aquí no tanto, tienen muchos programas de rehabilitación que buscan a mapaches bebés que quedan huérfanos y a veces quedan lastimados o quedan ciegos o algo, y justamente los rehabilitan, y cuando no pueden liberarlos porque están demasiado susceptibles, se los quedan como partes de las familias y aprenden a interactuar con ellos. O sea, aprenden de que, pues aunque el mapache no ve, pues instintivamente sabe desarrollarse. Entonces lo ocupamos mucho luego cuando damos pláticas de eso, porque justamente, pues es lo que veíamos, que este enfoque, por ejemplo, de discapacidades, todavía en otros estados estaba sumamente desplazado, que por un lado se entiende, porque pues cada estado tiene como su partido político al mando y por lo tanto su visión, sus presupuestos. Aquí en la ciudad pues tenemos el privilegio de que desde finales de los 90 tenemos como este enfoque más cultural y más avanzado, y en otros estados no. Entonces lo que buscamos justamente es como dialogar, llevarles herramientas y tratar de darles como materiales para que puedan empezar a trabajarlo desde esa perspectiva sin tener que hacer lo que hacían antes, que era pues tener que emigrar acá forzosamente. Ayer en la plática que tuvimos, los panelistas nos compartían que la Ciudad de México se ha visto como esta burbuja en la que se generan nuevas políticas, propuestas, que después se dispersan a otros estados, ¿no? Y creo que lo que tú mencionas reafirma esta situación. Por ejemplo, en el caso de ustedes, Brian y Brandon, ¿cuál ha sido su experiencia porque ustedes están también en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, por mi parte, dentro del colectivo tengo poco tiempo, dentro de la colectiva tengo poco tiempo, apenas me uní en diciembre, si no mal recuerdo, enero de este año. Realmente no he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares. Sin embargo, dentro del poco trabajo que he podido yo apoyar, ha sido muy, muy interesante el hecho de ver cómo las comunidades LGBT dentro de la UNAM
estaban un poco silenciadas, si lo quieres ver de esa Ujú. forma, en donde no se Sí. tenía una gran red de comunicación. Entonces, uno de los proyectos que a mí más me ha gustado dentro de Udiversidad ha sido esta conexión intercolectivas que se ha hecho, en donde no solamente apoyamos a que las colectivas ya existentes se puedan comunicar, sino también se fomentó la creación de nuevas colectivas dentro de la UNAM en lugares donde no las existía. Por ejemplo, yo me uní porque en FES Zaragoza, que es en donde yo estoy, en FES Zaragoza no existía hasta este año una colectiva LGBT. Nació gracias al apoyo y al fomento de Udiversidad. La creación de espacios dentro de la UNAM considero yo que es algo muy, 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 muy importante, vaya, desde adentro hacia afuera, debido a que otro de los grandes eventos que se ha tenido dentro de Udiversidad, el taller de corpografías, en donde se trató de visibilizar estos lugares donde la población LGBT dentro de la UNAM tiende a ser más violentada. El darle esta visibilización a las autoridades, el dar esta visibilización dentro de la misma comunidad, es algo muy, muy interesante en realidad. Otra cosa que yo, por ejemplo, desde mi trinchera he podido apoyar es con el inicio del proyecto de salud LGBTIQ+, en donde tratamos temas desde nutrición para personas trans, ya que es algo que casi no se ha podido ver, visibilizar, el hecho de la comunidad trans. Hay ciertas cosas que hacen daño, hay ciertas cosas que son benéficas y que no cualquier persona puede decírtelas. Entonces, este proyecto de salud LGBTIQ+, dentro de Udiversidad UNAM, es otro de lo que te podría comentar, que son estas acciones que me ha tocado a mí vivir dentro de la UNAM y que son muy interesantes en realidad. Y que, vaya, hay muchísimas más, pero pues Bran, que tiene un poco más de tiempo, podrá contarte. Pero sí, como una colectiva que es autogestiva y que quiere mantenerse como autogestiva y autónoma, de pronto es un poco difícil llegar a otros espacios, plantear campañas, porque además los miembros no nos alcanza, digamos, para planear algo en todos los espacios a los que quisiéramos y todos los lugares a los que quisiéramos llegar. Y precisamente a partir del confinamiento y gracias a las redes sociales, tuvimos la oportunidad de difundir y de compartir en muchos más espacios, incluso en algunos en el extranjero, donde de pronto personas nos escriben y nos conocen y podemos platicar con ellas. Actualmente en esta red intercolectiva, que fue posible gracias, digamos, hasta cierto punto a las redes sociales y a la ocupación también de espacios virtuales, contabilizamos 15 colectivas activas actualmente, contando pues de las más recientes a la de la Facultad de Ciencias, a la Facultad de Ingeniería, Difidencia, que también es de muy reciente creación y ya está colaborando con la Comisión Interna de para la igualdad de género de la Facultad de Ingeniería. Las FES son un caso especial porque precisamente retomando esto de la centralidad del campus central, Ciudad Universitaria, también goza de varios privilegios que no se encontraban presentes en las escuelas fuera del campus central, como son las FES, pero actualmente FES Zaragoza, FES Cutitlán y FES Zacatlán también ya tienen su colectiva de diversidad sexual y nosotros pudimos colaborar con el Departamento de Difusión Cultural de la FES Aragón también ayer en una mesa de reflexión en la que hablábamos sobre la historia de los movimientos LGBT en México. Bueno, como les decía, gracias a la ocupación de estos espacios virtuales, se planea la creación de una alianza intercolectiva que precisamente nos permita tener campañas, planificar cosas que tengan un impacto global
y mucho más fuerte, porque además somos muchos y antes de esta comunicación no había mucho contacto entre las colectivas, algunas no sabíamos ni que existían, otras estaban teniendo dificultades para que sus propias comunidades estudiantiles les conocieran por esta misma falta de recursos que implica ser una colectiva autogestiva y autónoma. Y es algo que se ha podido ir saldando un poco gracias a esta cooperación que estamos realizando entre estudiantes. Ah, esto que mencionan de la vinculación con otras redes, incluso tú mencionabas con el extranjero, ¿no? ¿Qué tanto impacto ha tenido? Y se los hago a los cuatro. Porque, por ejemplo, yo soy también académico de la UNAM, estuve en la ENES Morelia desde sus inicios y siendo honestos, jamás me enteré que había un colectivo, ¿no? ¿Cómo ha sido esta difusión y que tengan el número de miembros o seguidores en sus redes que tienen ahora? Porque vuelvo a insistir en esta eco que las actividades puedan tener. Por ejemplo, yo no me enteré, ¿no? Y estoy seguro que a otros alumnos que yo conocía en ese tiempo, incluso dos chicos transexuales que estaban viviendo su proceso, pues tuvieron que vivirlo literal de la mano del departamento de educación vocacional porque no había un apoyo dentro de la propia UNAM que los pudiera entender, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esa situación? Bueno, yo desde mi trinchera te puedo decir que esta conexión intercolectivas, lo que te comentaba, vaya, ya está llegando a toda la UNAM y es algo muy positivo, ya que en los espacios en donde no existía una colectiva, ya los hay, ¿no? Ya existe un espacio seguro para la comunidad LGBTIQ+, dentro de la UNAM, en la mayor parte de las facultades, y este proyecto, por eso es lo que te comentaba, es de los que más me llenan de orgullo de pertenecer a Udiversidad, ya que gracias a esto, a esta conexión que se ha podido hacer, en FES Zaragoza, que no existía un colectivo, ahora lo hay. En la Facultad de Ingeniería, que todo mundo creería que los ingenieros escasea la comunidad LGBT, se demostró que es todo lo contrario, que existe ya una colectiva que es Difidencia, justamente, y que está tomando bastante fuerza. Todas estos colectivos, estas colectivas en los que jamás tuvimos como esta noción de que podrían existir, y ahora están existiendo y ahora la comunidad estamos teniendo un poco más de visibilización ante las problemáticas que existen, porque si bien sabemos, facultad de ingeniería, facultades en donde se manejan mayormente poblaciones de hombres, pues se tienen muchos casos tanto de homofobia como de feminifobia, en los cuales, pues vaya, el hecho de tener esta visibilización ha apoyado bastante. Por otro lado, el proyecto pues obviamente no ha terminado, sigue creciendo y seguirá. Nuestras expectativas a futuro es tener contacto inclusive con las dependencias, no solamente con CEU y las FES allegadas, sino dependencias de los demás estados como justamente la ENES Morelos, la Facultad de Ciencias Genómicas en Cuernavaca, nanotecnología en Ensenada, y bueno, a abrir estos espacios ya en lugares, no solo como comentaba el maestro, no solamente centralizado en la ciudad, porque si bien es cierto que en la ciudad pues se tiene como un poco mayor de apertura, en los lugares más alejados, entre más alejados estamos del centro, pues sí es notorio, ¿no? Esta problemática. Y es por ello que queremos dar seguimiento a este proyecto de conexión intercolectivas y fomento a la creación de colectivas LGBTIQ+,
tanto dentro de las facultades centrales, por así decirlo, de la UNAM, como en las dependencias. Continuando con lo que menciona Bray, actualmente tenemos vínculos con colectivas tanto institucionalizadas como no, a partir de otro proyecto en donde participan colectivas no de la UNAM, sino de otras universidades a nivel nacional, en el que se va a trabajar para proyectos que incidan en todos estos espacios educativos, como entre las propuestas está la creación de un manual para manejo, por ejemplo, como mencionaba Bray, y acompañamiento, y tanto para académicos como estudiantes respecto a las poblaciones trans, también para los trámites burocráticos que se requieren al respecto. Otros tipos de manuales que tienen que ver con el cómo impartir clases, por ejemplo, hacia a lo mejor una pedagogía queer, y como mencionaba, es un proyecto en el que trabajan diferentes universidades públicas y privadas, que va a estar, en el que va a estar colaborando también Universidad. Falta aún mencionar lo de, estamos haciendo también una recopilación de vivencias LGBT dentro de la UNAM, de la población, para ello justamente también dar un poco de visibilización a las vivencias tanto pasadas como actuales, y así poder hacer así una proyección a futuro de lo que se quiere hacer dentro de la UNAM para poder generar un espacio más seguro. Perdón. Okay. Sí, está bien. Ah, sí. Bueno, por ejemplo, Astron sí, lo que les comentaba es que, por ejemplo, una ventaja de nuestra asociación es que como también tenemos la bandera de que hacemos comunicación, divulgación de la ciencia, es que luego entramos a otros espacios donde no necesariamente a primera vista se podría. Por ejemplo, en el IRIA de Morelia, que es el Instituto de Radioastronomía, llegamos ahí justamente por una colaboración con el evento de la Noche de las Estrellas. Pero ya estando ahí, además de hablar de la temática, pues también hablamos de derechos LGBT, salud sexual, todo esto. Entonces, una tirada que hemos usado mucho es esa, decir, vamos a llegar por el aspecto de que, venimos a hablar de ciencia, que generalmente es bien recibido, y ya estando ahí es cuando empezamos a hablar de estos temas. También, por ejemplo, colaboramos con la REDUMEX, que es la Red Mexicana de Reducción de Daños, que es un poco más de una de nuestras líneas temáticas, que es esto de la educación para el uso responsable de drogas, y también ahí llegamos por este tema que no es necesariamente diversidad, pero ya estando ahí es como parte de nuestra agenda. Y por otro lado, estamos en la Coalición Mexicana LGBTI, que es como esta red de colectivas nacionales del tema, y ahí pues digo, sí es más explícitamente diversidad, pero de nuevo ya estando ahí también lo que tratamos es buscar de, bueno, quienes tienen contacto en escuelas, en institutos, porque sabemos que podemos entrar a veces un poco más fácil desde este ángulo que a veces desde el otro. O sea, lo que tratamos de hacer es como buscar justamente llegar a estos espacios que tal vez no son a primera vista donde se hablarían de esos temas, pero ya estando ahí lo hacemos, porque justamente es nuestra idea de poder meter la diversidad en la ciencia y la ciencia en la diversidad. Diversidad, claro. Creo que mis compañeros lo dijeron como muy bien, compañeros, pero lo único que faltaría ahí nada más sería, pues sí, justamente si nos pasa en las redes grandes a nivel nacional o a nivel de Latinoamérica o Hispanoamérica de colectivos LGBT, también eventualmente va a pasar en las colectivas de la UNAM. Esta parte, por ejemplo, pasa mucho si no en coalición, sí en Congreso Nacional LGBT, la parte de que hay varias personas que se inscriben, pero después tienen un colectivo que dura muy poco. Y ese ejemplo pues ya pasó 2 veces. Ahora justo que Brian mencionaba que no había, o que ellos formaban el primero en la FES Zaragoza, yo recuerdo que había 2 antes, es Atomic SAR y Quantum Quads, que actualmente existe, son de divulgación de la ciencia. Acá está su página, la pueden checar. Y pues justamente también son LGBT, ¿no? Entonces, pues sí, esta parte, ¿qué pasó con Quantum Quads y qué pasó con Atomic SAR? Pues justamente esto, ¿no? Que no tenemos profesionalización del activismo ni profesionalización de la divulgación de la ciencia. Entonces, a pesar de que ellos tuvieron apoyo y respaldo institucional en su tiempo, Atomic SAR lo tuvo por parte de la FES Zaragoza, tanto para ser parte de diversidad como para ser parte de divulgación de la ciencia. Pues pasa esto de que son estrellas pasajeras, ¿no? Los 15 minutos de fama que decía Andy Warhol, famosísimo artista. Brillan un ratito y después dejan de existir. Eso pasa muchísimo en la divulgación y en los colectivos, ¿no? Y pues lamentable que haya pasado.
Entonces, la otra parte también es lo que nos comentaban justamente de la comunidad universitaria. Algo que hace 8 años a Feria a mí se nos hizo mucho hincapié cuando trabajamos con las instancias de la UNAM, era que incluyéramos a toda la población universitaria. Ahora yo también como trabajador del Instituto de Materiales, vemos que lo que hace falta es que padre que ya existen muchos colectivos de estudiantes, pero hacen falta de los laboratoristas, de las personas que hacen aseo, de los docentes, los investigadores de medio tiempo, los profesores, etcétera, ¿no? Es esta población que, como bien dijiste, está como bien abandonada, ¿no? Justamente. Y en ese aspecto, en el Instituto de Materiales, lo que hicimos, por ejemplo, es este pequeñísimo libro para hablar sobre diversidad e identidad de género con infancias, niños, niñas, niñas, ¿no? Wow. Y aparte de que, bueno, Fer lo tradujo, está aquí, lo pueden conseguir de forma gratuita en nuestra asociación. Atrás tiene un experimento de química. Entonces, no nada más es la parte de diversidad, que es Príncipe y Caballero, obviamente, pues tiene un experimento de química que la gente se puede llevar. Y esta invitación, pues, es en general, lo digo como profesionista de la divulgación de la ciencia, con posgrado en divulgación de la ciencia, que las personas deberíamos de hablar de las cosas que hacemos y que ya hicimos y no de lo que planeamos hacer. Porque en ese caso nos vamos a llenar de encabezados en la ciencia, por ejemplo. Descubrimos la cura para el VIH. Cada 5 minutos van a decir eso, ¿no? Porque sí, en efecto, en la divulgación de la ciencia es así, pues qué padre que lo vas a hacer, dime que ya hiciste. Eso es el principio básico de toda la divulgación científica, ¿no? Entonces, pues, algo que ya mostró resultados fue este libro, y otro que mostramos en el CONAPRED, que ya mostró resultados, lo tiene Fernando, es el libro de Y con Tango son 3, lo presentamos hace 3 años en la red de madres lesbianas, y nos encanta porque es la parte de la adopción homoparental. Son 2 pingüinos macho que adoptan a un pingüino. Entonces, pues, son estas acciones que se pueden hacer desde la universidad, desde nuestros espacios, desde nuestros institutos, desde nuestra base como trabajadores de la UNAM, o trabajadores, etcétera, y que podemos hacia todo esto. Y qué bueno que la UNAM, pues, ahora ya está en esto. Hace 10 años, pues, no era lo mismo. Todavía nos decían, recuerdo muy bien, Narro, nos preguntó su director y después director Narro, ¿podemos poner este oficio como gay, lesbiana, bisexual, trans? ¿No estamos diciendo una grosería? Si firmo este papel que me estás diciendo para hacer la jornada, no estoy diciendo una grosería al poner gay o lesbiana, y nosotros así, no, mira, este es el documento de la ONU que nos avala, tal. Claro. Entonces, pues sí, varias cosas han cambiado, qué bueno. Híjole, esto que mencionas, Astron, de producir a partir de lo que se predica, creo que es la gran diferencia entre los colectivos que, como dices tú, no sobreviven, sino viven, apoyan, evolucionan, ¿no? Se crean un nombre, y los que, como bien mencionas, pues son estrellitas pasajeras. Estos materiales que nos presentas, mis felicitaciones, y que creo que todas las dependencias de la UNAM deberían conocer, divulgar, promocionar, porque son materiales que no solo abonan a la educación, sino a la divulgación de la ciencia, porque va inmersa, ¿no?, en el proyecto, y también a la promoción de una sociedad más incluyente, ¿no? Por lo que nos platican, Udiversidad y Divu, hay algunos ejes que son medulares en ambas, pero hay otros que son totalmente particulares. ¿Ha habido algún consenso entre ustedes dos, para estas dos organizaciones, para unir fuerzas? O a lo mejor lo estoy percibiendo mal. Pues realmente la cosa es que nuestras colaboraciones con la UNAM, como te digo, han sido más como en otras áreas, por ejemplo, más en el área de divulgación, justamente por nuestra idea de que, bueno, o sea, las colectivas de diversidad son quienes conocen esas problemáticas y son quienes deben estar ahí. Claro. Digo, hemos trabajado con otras colectivas, por ejemplo, con
les ven Ns de bismuto en Facultad de Química, porque como pues muchos de Dibu somos de Facultad de Química, pues conocemos muy bien ese ambiente, seguimos en contacto ahí, sabemos, ahí sí tenemos como un poco más de conocimiento, y obviamente colaboraríamos con otras, por ejemplo en FE Zaragoza colaboramos, pero con una de divulgación de la ciencia que se llama Atomic SAR, en un evento que hicieron más científico. Pero también en ese sentido lo que nos gusta más es como sobre todo pues ir directamente a las instituciones, ir por ejemplo a capacitaciones, que es algo que falta muchísimo, porque a veces como que el UNAM tiene como estos programas que son muy buenos, pero a veces si te vas a su profesorado, por ejemplo en Facultad de Química, pues el año pasado tuvo este problema terrible donde se exhibieron varios personajes del cuerpo académico que tenían esas actitudes como muy violentas, y son cosas que decíamos nosotros, pues esto se sabía desde nuestros tiempos, simplemente que ahora se está dando, ahora se está alzando, y ahora es cuando quienes deben colaborar son principalmente pues el cuerpo estudiantil. Más que nada en ese sentido, pues lo que estamos haciendo, o sea, aunque son los mismos temas, creo que estamos como abordándolos desde distintas áreas, y aunque podríamos en su momento coincidir, es algo que aún no ha pasado, sobre todo por eso, porque pues estamos moviéndonos un poco más por otros lados. Por ejemplo, te decía, estábamos en Noche de las Estrellas, que es algo un poco más académico, aun cuando hablamos de diversidad, entre otras cosas. Entonces es por eso que más bien es lo que pasa, que, y aparte pues la UNAM es tan amplia que pues cada quien podría estar como en una esquina y no acabaríamos de cubrir todo. Eso es por cierto. lo que hemos mencionado. Claro. Sí, 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 sí. justamente. Como mencionan, tenemos enfoques un tanto diferentes que no se ha podido dar la oportunidad de coincidir. Nosotros estamos un poco más enfocados hacia movimientos sociales. El hecho de dar un poco más de visibilización y apoyo dentro de las redes de la UNAM. Sí, divulgación científica. Hacemos divulgación, simplemente que vamos más enfocados hacia ciencias sociales. Vaya, igual de importantes. Sin embargo, pues sí, justamente no ha habido un proyecto en el que podamos colaborar, porque pues sí, efectivamente, concuerdo con el maestro, la UNAM es tan grande que si estás en una esquina y el otro en otro, jamás vas a terminar de abarcarlos. Eso sí es cierto. Claro. Sí. Sí, perdón. Sí, sí, sí. Pues sí, respecto a lo que comentaban, pues sí es complicado. La institucionalización o no institucionalización de una colectiva, pues también limita o cerca sus campos de acción, o qué tanto pueden actuar respecto a ciertas cosas. Entonces también es importante como considerar esa parte. Además, pues a veces para las colectivas que son autónomas y autogestivas es difícil mantenerse por más tiempo debido a la falta de tanto apoyo institucional, y por eso en la intercolectiva de la UNAM, la Alianza Intercolectiva, pues una de las cosas que se buscan es precisamente que a través de este apoyo colectivo, pero también horizontal y sin jerarquías, persistan, y estamos también conscientes de que es un espacio en el que se transita por un tiempo y que pueden seguir siendo ocupados desde diferentes proyectos por diferentes personas, porque pues creo que nadie aspira en estos espacios a quedarse para siempre, ¿no? Entonces, sobre todo cuando uno está en una etapa formativa y encuentra estas redes, ¿no? Y sale, la construcción de nuevas redes también es con sus propios nombres, con sus propios objetivos, que atienda a sus propias necesidades, porque que sea una intercolectiva no implica que a todos nos afecte de la misma manera, y que sean las mismas situaciones o que tengamos el mismo campo de acción. Son muy diferentes las intercolectivas, las colectivas que integran la alianza, y precisamente esa colaboración pensamos que sea desde donde se permita que subsistan por más tiempo. Pero si esos espacios se tienen que llenar con nuevos nombres y nuevas personas, pues también son muy bienvenidos. Claro. Sí, dar un enfoque más amplio, no tan reduccionista, es nuestra meta. Ya. Y además, Hablando, perdón, sí. todas No, estas dime. colectivas, las oportunidades que tienen ahora con este esfuerzo
de que la Semana de la Diversidad sea global en la UNAM y esté respaldado institucionalmente, le ha también dado muchas oportunidades a todas estas colectivas que han funcionado como consultores, organizadores, ponentes, y además sus redes han sido también compartidas en las redes sociales de la UNAM. Entonces también hay como un nuevo panorama desde el que podemos actuar como estudiantes ahora. Además de que tampoco tenemos el espacio cerrado a otras partes de la comunidad, a académicos, académicas, académiques o trabajadoras, trabajadores y planta. O sea, estamos abiertos a y no es algo que se haya cerrado desde la intercolectiva. Ok. Del trabajo que hacen, ¿qué logos consideran que han impactado a la comunidad universitaria? Por ejemplo, algo que he notado yo que ha impactado mucho en todo el trabajo en general de todas las instancias que trabajan en pro de la diversidad, es, por ejemplo, sensibilizar a la comunidad hacia un lenguaje incluyente, ¿no? Que yo recuerdo 5 años atrás no existía, ¿no? Todo era algo así como que pues solamente hay 2 pronombres y se acabó. Y creo que estos cambios se deben a lo que ustedes hacen desde sus trincheras. ¿Y qué otros cambios han visto y que han hecho un antes y una ahora en la universidad? Pues yo sí veo, y eso que estoy en mis últimos semestres, todavía un cambio generacional muy grande. He colaborado con compañeros de generaciones más recientes en mi misma licenciatura. Y sí es muy grato que sin que haya un contacto previo, al presentarse, lo primero que te pregunten es, ¿cuáles son tus pronombres, no? Y son compañeros Ya. de primer semestre, segundo semestre, hasta cuarto semestre, que ya tienen más internalizadas todas ideas, que han pasado un proceso o han vivido la representación de una forma diferente. Y gracias a una genealogía, ¿no? No es que sea un mérito propio, sino a una historia precisamente de las luchas, las resistencias y las reivindicaciones de las poblaciones LGBT que permiten, por ejemplo, a quienes están en CCH, que también hay alguna colectiva en alguno de los CCHs, o en las preparatorias, leerse de una forma diferente, ¿no? Recuerdo que en el 2006, por ejemplo, hubo un caso de transfobia en donde fue en la prepa de Tacubaya, no me acuerdo si es prepa 8, que fue muy sonado, prepa 4, sí, que fue muy sonado, que hubo mucho revuelo, muchas cosas pasaron ahí. Fue apoyado por que era la colectiva de estudiantes LGBT que existía en ese momento, que podríamos decir está también dentro de la genealogía de diversidad. Y ahora con todos estos nuevos espacios se sigue ampliando, se sigue actualizando y se puede ver cómo estas preocupaciones impactan de forma diferente a las nuevas generaciones, pero de una forma crítica. De pronto su activismo, sus posturas, su crítica pueden ser un poco diferentes, pero aportan mucho a todo lo que se ha construido y permiten que se siga avanzando desde nuevos espacios, reconstruir los viejos y continuar resistiendo. Claro. Y por ejemplo, algo que he visto que sí no Sí. tiene que ver con nosotros es de, bueno, como mencionabas, hasta un trabajo en el Instituto de Materiales directamente en su publicación. Y pues prácticamente desde que él está ahí se han metido pues temáticas LGBT en la revista. O sea que es de un instituto completamente de ciencias duras, que antes jamás se hubieran hablado y que justamente, que no ha sido sencillo justamente porque está esta mentalidad de que todo eso es de ciencias sociales y ciencias naturales deben hablar de cosas así más
hegemónicas. Y no, o sea, él ha logrado hacer ese cambio. También a nivel un poco más institucional se puede decir, pues sí se ve como más esto que hablábamos, de que sí vemos que estas generaciones están más pendientes de qué sí es abuso, qué sí es correcto denunciar, tienen la confianza de hacerlo, tienen la confianza de decir, bueno, si voy a ir a denunciar a este profesor porque dijo algo homófobo, pues sé que tan solo poniéndolo en las redes, gente va a ir a apoyar. Y sé que incluso tal vez en mi escuela hay una colectiva o instituciones como nosotros que han venido y han dicho, oye, pues es que por ejemplo, ¿no? Que nos pasó hace como 3 años, antes de la pandemia, en la FES Iztacala, que nos decía un chico, oye, es que mi profesor de genética se la pasa haciendo chistes del gen gay y volteándome a ver y todo, y pues ya le dijimos más o menos cómo proceder. Y justamente es eso, de crear estos espacios de acompañamiento y de que ya sepan de que pues ya no pueden seguir con eso, que obviamente hay como una respuesta porque se ponen más como las ciegos, como que se ponen más a la defensiva y es como decirles, pues ni modo, o sea, el cambio ya está aquí, ya no podemos ir para atrás. O sea, es tan solo como ahora que han tenido ustedes su evento de diversidad, el CIECH su evento de diversidad, o sea, varias instituciones independientes, ya no es como que una parte del UNAM lo hizo y hay gente que se ha quejado, pero es como, pues ni modo, es lo que es, ya no podemos aquí ir para estamos. atrás. Claro. Sí, sí, sí. Sí, vaya, desde mi parte te puedo decir que yo como alumno nuevo, todavía voy apenas a la mitad de mi carrera, yo te puedo decir que ha sido muy gratificante el cambio que se ha dado, ya que yo escucho, ¿cómo decirlo? Vivencias de personas de hace 10 años, de personas de hace 5 años, en las que vivían situaciones homófobas dentro de todas las aulas de la UNAM, en donde no podían ser libres. Y te puedo decir desde mi trinchera que eso ha cambiado muchísimo hoy en día. Hoy en día las generaciones pasadas ya están borrando su huella y ahora las nuevas generaciones estamos dejando esta nueva marca, que es algo que es muy positivo para todo lo que se está viviendo. Por ejemplo, a mí yo puedo decir, puedo presumir posiblemente que soy privilegiado porque nunca me ha tocado a mí, como persona LGBT, un caso de discriminación hacia mi persona, dentro de la UNAM, claro. El hecho de esto es que justamente el trabajo que Universidad ha estado haciendo a lo largo de estos años y que siguen haciendo, es algo que está generando un impacto y un cambio muy grande dentro de la comunidad universitaria, no solamente dirigido hacia alumnos, también como comentaba Bran, ya estamos teniendo presencia tanto en las áreas académicas, en los profesorados, vaya, en donde los profesorados también están teniendo esta visibilización y se me fue la palabra, perdón, Está esta bien. sensibilización, sí, una sensibilización, perdón, y visibilización hacia los problemas de la comunidad y que justamente ya hay profesores que actualmente llegan, se presentan y te piden tus pronombres para no caer en estos casos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en mi facultad se haya logrado, gracias a los colectivos feministas y a las colectivas LGBT, un cambio en el protocolo de violencia de género también ha sido algo muy increíble. Sí habría que checar como el trabajo individual de cada colectiva, porque vaya, se está haciendo bastante y pues llena de orgullo el saber que Udiversidad somos los que estamos apoyando a estas. No puedo decir que lo estamos haciendo porque pues su trabajo les ha costado, pero estamos en un apoyo, en una red de apoyo detrás, para que justamente no pase lo que el doctor Astron comentaba, que desaparecen, que son estrellas fugaces. El trabajo de Udiversidad con la intercolectiva es justamente esto, dar esta red de apoyo para que los colectivos sigan existiendo y sigan visibilizados y puedan tener un mayor impacto de lo que pues se tenía hace varios años. Claro. Sí, 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 sí. Pues ya para ir cerrando, ¿cuál sería el próximo paso
para ustedes, ¿no? Mencionaban en especial en universidad que la permanencia ahí es efímera. Y digo esto porque pues, se renueva con cada generación, con cada ciclo de chicos que van pasando por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Dibu, que tenemos a Astron y a Fernando, que ya son bastante contemporáneos, ya tienen toda una historia de activismo. Ya pasamos por La historia es diferente, corazón. ¿no? Justo. No, ya Pues sé, para ya mí sé, sería... Ajá. pero se han mantenido en una colectiva y lo han seguido trabajando, ¿no? ¿Cuál sería la nueva fase de sus colectivos? Yo creo que justo como lo que dijiste ahorita, pues debe pasar el relevo. Nosotros ya estuvimos en la universidad y ahora somos el ejemplo de caso exitoso que pasó por ahí y ahora hace otra cosa. Una vez que terminas de ser estudiante en la UNAM y terminas de estar en la universidad, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque ya no vas a ser estudiante toda la vida. Te gradúas. Exacto. ¿Y qué vas a hacer? En el caso tuyo, por ejemplo, que también eres bastante joven y qué bueno que lo mencionas, somos contemporáneos. Gracias. Pues es así, bueno, yo soy de los investigadores y de los trabajadores más jóvenes del Instituto de Materiales. Entonces, ya me tocó ser parte del cambio de universidad. Ahora me toca ser parte de los más jóvenes de los dentro de materiales. Es otro nuevo ciclo, ¿no? Y vuelvo a empezar otra vez, desde cero otra vez. Igual que en los colectivos, igual generar encuestas, igual generar todo lo demás. Entonces creo que mis compañeros dijeron justo la palabra clave ahí, ¿no? Pasar el relevo. Saber cuándo ya fue tu tiempo en cierto lugar y moverte a otros lugares. Y bueno, también otra cosa que nos gustaría pues, es poder como ir más allá. Por ejemplo, ahorita pues desde algunas de las áreas que manejamos, por ejemplo, desde alimentación, lo que estamos queriendo hacer es meter más el enfoque HIES, que es un enfoque estadounidense donde justamente lo que se busca es como romper esta idea de cuerpos sanos, cuerpos enfermos, irse más por más bien el estado de salud de cada persona, independientemente de cómo se ve, que es algo complicado, pero ahí está. También lo que nos gustaría es, pues, por ejemplo, seguir ampliando nuestra oferta de servicio social que tenemos, porque pues también es una opción que mucha gente dice, es que yo prefiero hacerlo en una ONG como ustedes que en una institución más cerrada donde voy a andar sacando copias por 6 meses. Y acá por lo menos puedo pues conocer a la gente y ver realmente qué es lo que significa eso. Entonces también estamos viendo ese aspecto y pues como siempre seguirnos manteniendo y seguir tratando de crecer y tratar de formar más conexiones en otros espacios, en otros estados, para seguirnos enriqueciendo y seguir cambiando nuestra perspectiva. Y otros países, ¿no? Acá estamos, Sudáfrica. Totalmente. Genial. Pues, Brandon. Sí, desde pues universidad seguir colaborando con las instancias que nos abrieron sus puertas este mes, como la Comisión de Igualdad de Género de la UNAM o las diferentes dependencias con las que colaboramos. Como mencionábamos, pues se cumplen los 15 años de diversidad y estamos pensando hacer la conmemoración con COPRED. Tenemos muchas ganas ya de regresar al espacio físico de la universidad, al campus, e intervenirlo visualmente, de tener acción ahí, de llevar todo lo que hemos construido en la virtualidad, todas las redes que hemos construido en la virtualidad, en las que hemos estado creando mucho contenido, materializarlo en la universidad, en su espacio físico, en su arquitectura, y fortalecer estas redes, como mencionaba, tanto dentro de la universidad como fuera de la universidad, estos contactos que tenemos actualmente en este proyecto que les mencionaba, y seguir dando visibilidad, seguir buscando que haya que la universidad como una etapa formativa no se vea coartada por la discriminación, por la violencia, y por eso mismo fortalecer estas redes, ¿no? Aunque ya es un
un momento diferente, como mencionábamos hace rato, y hay cosas que han cambiado y otras cosas que no. Sigue habiendo miedo, sigue habiendo soledad, sigue habiendo deserción por razones de violencia y discriminación hacia las poblaciones LGBT. Tan solo en la Facultad de Ingeniería lo platicábamos en uno de sus conversatorios en el que se abrieron y nos contaron cómo ha sido su transitar en el espacio universitario, y la verdad es que no ha sido grato, y siguen resistiendo, y seguir resistiendo con ellos, seguir colaborando, y seguir creando un espacio en el que se puedan sentir seguros, en el que se comunique desde los afectos, y en el que se construya desde la interdisciplinariedad que permite el ser integrados como colectiva desde todas las áreas de la universidad. Perfecto. Sí, también algunos otros, algo que sigue con la organización, pues también es la intervención visual, es un resultado del taller de corpografías en las instalaciones de la UNAM, y también una recopilación de memorias diversas de las poblaciones LGBTIQ+ de la UNAM, porque pues si sabes la historia, puedes romperla y no repetir ciclos. Por otro lado, también tenemos el taller de salud sexual LGBTIQ+, en donde trataremos temas acerca de, como ya comentaba, salud hacia personas de la comunidad trans, algunos posibles fármacos, hormonas, perdón, que pueden afectar su salud, así como también el hecho de ver hacia enfoques un poco sexuales también acerca de la reproducción y todo este tipo de cuestiones que se verán en el taller de salud sexual LGBT. Perfecto. Pues gracias por ampliarnos este panorama de lo que existe dentro de nuestra universidad como un nicho, como ya lo dijeron ustedes, un nicho seguro en el que los miembros de la comunidad pueden acercarse y solicitar ayuda, consejo, orientación y sobre todo guía, ¿no? Que a veces también es lo que necesitan. A nombre de del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Sudáfrica, les reiteramos nuestro agradecimiento, su gratitud, su bondad por su tiempo y lo que nos comparten. Y pues seguimos en contacto. Creo que sumarnos a su red y ser un granito de visibilidad a todo lo que ustedes producen y hacen es un honor. Muchas gracias a los cuatro y seguimos en comunicación y espero que nos puedan acompañar en las siguientes series de actividades que tenemos durante la jornada que termina hasta octubre. Entonces tenemos muchas cosas por ahí en las cuales por supuesto están más que invitados.